Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Películas, yo soy Oscar. Vamos a hacer un repaso misceláneo de comentarios, noticias y responder algunas preguntas. Primero, gracias a la Granja Humana MX por recomendar mi canal en un directo suyo, muy amable. También gracias a Natalia Olmos y Luisa Marripa que estuvieron haciendo una especie de lobby a favor de mi canal en el chat de la Granja Humana, muy amables. Y también gracias a Natalia que me avisó de todo esto. Errores en el video sobre Sócrates. Dije que Platón significa cazuela para higos y que ese apodo se lo puso su instructor de Pancracio por cómo le había quedado la nariz en una pelea. Realmente no recuerdo cuál es la fuente de esto, lo escuché en alguna parte allá lejos y hace tiempo. La traducción habitual de Platón es ancho de hombros y tiene sentido porque plató en griego quiere decir algo que es extenso de modo horizontal. En griego moderno designa los puntos de latitud en la proyección de Mercator. Así que la traducción cazuela para higos es, en el mejor de los casos, muy imaginativa. Y estoy tratando de suavizarlo al máximo esto. Dije también que Sócrates fue condenado por 280 votos contra 211. Fueron 280 contra 221. Esto es simplemente una rata. El tribunal de los 500 tenía 501 votantes y no había abstenciones, no había voto en blanco. O sea, había que votar la absolución o la condena. Seguramente habrá más errores, estos son los que noté. Algo que me llamó la atención es la cantidad de personas que, leyendo comentarios, que no saben lo que significaba estudiante crónico, una expresión que yo uso seguido, y no me había dado cuenta que es una expresión que ha caído en desuso. No recuerdo cuándo fue la última vez que la escuché, un estudiante crónico, un vitelloni. Es una expresión común que formaba parte del habla cotidiana hasta hace unas décadas. Estudiante crónico, 2 puntos. Dícese del pseudo estudiante que está inscrito en una carrera solo para justificar que no trabaja y poder seguir viviendo a costa de sus padres o afines. La principal actividad del estudiante crónico es lo que llama militancia política. Esto es, ir viendo cómo va a ser para vivir del Estado cuando sus padres se mueran, se jubilen o le den una patada en el orto. El estudiante crónico evita como la peste toda carrera real, matemática, astronomía, medicina, ingeniería, porque ahí, cuando uno se pasó el fin de semana fumando hierba y no estudió, esto se nota. Su hábitat natural son pseudo carreras como licenciatura en estudios sobre el impacto medioambiental de los pueblos originarios africanos con perspectiva de género y cosas por el estilo. Compartí unas fotos en la sección comunidad de personajes históricos con ropas y peinados modernos, y lo que me llamó la atención a mí fue que, a pesar de que son extremadamente fieles esos retratos, estaban completamente irreconocibles. Esto generó varios comentarios sobre la autenticidad de esas imágenes, sobre todo la de Cleopatra. Me dicen que Julio César parece el CEO fake de una estafa piramidal que te aparece en las publicidades de YouTube. Es, como decía mi abuelita, después de cierta edad cada uno tiene la cara que se merece, ¿no? Sobre la autenticidad de estas imágenes, a ver. Lincoln y la reina Victoria son personas que han sido fotografiadas. O sea, tenemos la ropa moderna, el peinado moderno, la imagen mejorada digitalmente que parece una foto HD de hoy en día, pero son ellos. Julio César vivió en una época donde estaba de moda lo que hoy se llama hiperrealismo. Eran como los retratos, las esculturas, las pinturas eran como si fuesen fotografías.
pintaban a las personas con cicatrices, con deformidades, las mujeres con las patas de gallo en los ojos. No hacían, retrataban la realidad tal como era. O sea, ese tipo Julio César, en otras palabras. Podemos suponer que el pintor de la reina Elizabeth primero fue elegido por ser complaciente antes que sincero. O sea, probablemente era un poco más fulera que la del retrato, pero básicamente es ella. Y los griegos, ahí ya entramos en bullshit mayúscula, sobre todo en el caso de Cleopatra. Alejandro Magno, podemos decir que los rasgos faciales es él. Ahora, Alejandro fue un tipo que pasó la mitad de su vida en campaña militar. Debía tener el rostro hecho pelota por el sol, por el polvo, el pelo literalmente cocinado adentro del casco y cicatrices por todas partes. Esa carita de niñato malcriado, necesito mi safe space, ni por casualidad. Y Cleopatra simplemente no es ella. Los retratos de Cleopatra eran propaganda política. Cleopatra era, hoy la llamaríamos mulata, era hija de un blanco y de una negra. Lo que pasa es que este término no tenía ningún sentido porque la herencia femenina no tenía ninguna importancia, era una sociedad patriarcal en el verdadero sentido del término. Pero era hija de un griego y de una etíope. Ahora bien, los retratos oficiales, los retratos que la pintaban como reina de Egipto, era una egipcia. Tenía la tez morena, los rasgos típicos de esa sección de lo que hoy llamamos Medio Oriente. Las monedas de plata que eran para comerciar en el Mediterráneo, era una griega. Tenía la nariz triangular, todos los rasgos, el peinado típico de la época, era una griega. Y las monedas de cobre que imprimía para comerciar en el África subsahariana, era negra. Tenía la nariz chata, los labios carnosos, todos los rasgos típicos de los africanos. O sea, el mensaje era: yo soy una más de ustedes, muchachos. Sean quien diablos sean ustedes, eso no importa, yo soy una más de ustedes. Era propaganda política. O sea, vayan a saber quién es esa mina, en otras palabras. Cleopatra no es. Me pasan un documental sobre la brujería, hablando en el mundo de hoy, hablando sobre la artista serbia Marina Abramovic. Que Marina Abramovic fue una performer que hizo varias cosas que llamaron mucho la atención, creo que en los 70 sobre todo, después pasó un poco de moda. Y ahora está metida en lo que llama cocina espiritual, que es brujería con un nombre de marketing pegadizo. El documental no me gustó, tiene un estilo muy sensacionalista de los 7 secretos más perturbadores que nos ocultan las élites del mundo y bla bla bla. Lo que tiene es datos interesantes. Y sin ningún sensacionalismo. ¿Por qué esto existe? En las élites de hoy, esta mina está muy vinculada a los Clinton, Abramovic. En el mundo de hoy hay gente que tiene un poder sin precedentes históricos. Que en comparación suya, un emperador romano era un dictador del tercer mundo. En comparación con el poder que tienen estos tipos. Pero ese poder está tan automatizado que los mismos supuestos amos son un engranaje más en la maquinaria. O sea, tienen un poder descomunal
pero que controlan hasta por ahí nomás y que de hecho no solo no controlan, sino que no comprenden. ¿Y en qué contexto aparecen las supersticiones? Precisamente cuando hay algo que es muy importante y sobre lo que no tenemos control. Por eso las supersticiones proliferan en los casinos, en los hospitales, en la bolsa de valores, en la guerra. Son fuente de toda clase de supersticiones. Y creo que por eso mismo la gente que manda, entre comillas, si es que manda a alguien en el mundo de hoy, la gente que salió a flote en medio de este mundo caótico, en profunda crisis, la gente que la pegó con algo y está haciendo surf en la cumbre, son como el soldado que está en una trinchera y no sabe si mañana va a estar vivo. No tiene nada bajo control, no comprende lo que está pasando a su alrededor, y ahí es donde aparecen las supersticiones. Aparecen la brujería en este caso y sus hermanitas menores, menos antipáticas, la New Age, la astrología y cosas por el estilo que aparecen a nivel masivo. No solo como algo limitado a grupos de tipo logia, grupos cerrados como son estos. Agarren cualquier periódico, tiene una sección de astrología, como si fuese la cosa más normal del mundo. Eso. Ahí mezclado con las historietas de Yo Matías, está el Aries, espere grandes desgracias para sus enemigos. Está como la cosa más natural del mundo esto. Me comentan sobre el debate entre Byul Chul Han y Slavoj Zizek. No estuve leyendo ninguno de los dos, les soy sincero. Me enteré del tópico general, donde Zizek dice que la solidaridad vinculada a la situación actual va a hacer caer el capitalismo, y Byul Chul Han decía que por el contrario, la situación presente ha estimulado el egoísmo. El sálvese quien pueda. Me parece, repito, estoy comentando referencias, no he seguido este debate en profundidad. Me parece, decía, que discrepo con la premisa tácita de ambos. Ambos están suponiendo que hay en el rechazo al capitalismo tiene algo que ver con la solidaridad, con las ideas de tipo socialista. Tienen algo que ver con sentimientos de solidaridad colectivo, nada más lejos de la realidad. Si hay una sociedad que es el todos contra todos, la guerra de todos contra todos, es el socialismo. O sea, más allá de lo que diga uno u otro, rechazo lo que ambos están dando por sentado. YouTube anunció que va a censurar los canales y videos que hablen hablando de la situación actual, que digan algo que no sean las mentiras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Así que definitivamente voy a tener que cortar mi sección leyendo la información con sentido crítico. Si tengo algo que decir sobre el tema, lo voy a mechar en videos como este que estoy haciendo hoy, por ejemplo. Me preguntan, ¿pienso que el virus se originó en un laboratorio? Preferí no meterme con ese tema porque es algo que no sabemos a ciencia cierta. Lo que hay es hipótesis, rumores. Me centré en lo que está demostrado a ciencia cierta, que la Organización Mundial de la Salud y el Partido Comunista Chino ocultaron la información que tenían. Esto no es una teoría, esto no es una hipótesis, no es un rumor. Esto es así. Y cité abundante documentación que lo prueba. Por eso, un esclavo al que le ordenaron comentar en mi video no pudo hacer otra cosa que insultarme, porque no tenía
nada de dónde agarrarse, no podía argumentar absolutamente nada, porque cada palabra que dije en ese video estaba fundamentada con un enlace a modo de bibliografía. Sobre este mismo asunto, se han estado publicando increíbles cantidades de basura pseudocientífica, y no hablo de canales de YouTube terraplanistas, de la revista Muy Interesante, hablo de cosas como la revista Nature. ¿Y en qué se escudan estos tipos? En que le ponen a los artículos de charlatanería pseudocientífica que están publicando, le ponen no ha sido revisado por pares. Y eso es el equivalente de niños no hagan esto en casa, que todo el mundo sabe que nadie le va a dar pelota, pero que está ahí para que no demanden al estudio de televisión que está emitiendo eso. Cuando un chico se rompa la cabeza haciendo lo mismo que el pelotudo que está en pantalla. Bien, me parece que esto es desvirtuar por completo el funcionamiento normal de las revistas científicas. ¿Qué quiere decir no revisado por pares? Alguien publica, mira, un astrónomo de alguna parte del observatorio de Greenwich, de quien sea, dice que descubrió un planeta. Ok, es un hombre que sabe de su oficio, puede ser que sea verdad. Vamos a publicarlo. Ahora le ponemos, esto no ha sido revisado por pares, o sea, medio como que nos lavamos las manos. Si después resulta que lo que este tipo decía haber descubierto no tiene ninguna confirmación, ok, quedó descartado eso, no se compromete la revista. Ahora bien, ese es el uso, digamos, legítimo, el uso razonable del no estar revisado por pares. Ahora, con el pretexto de que no está revisado por pares, no podés publicar cualquier cosa. No podés publicar escritos que hablan de efectos secundarios de una droga que no tiene, que le atribuyen a una droga efectos secundarios que no tiene, que ninguna investigación ha demostrado que tenga, o que cometen falacias de definición básicas, como confundir términos, mezclar estadísticas hechas con dos criterios en una misma comparación. Comparar la mortandad provocada por la gripe comparada con la que provoca el virus de Wuhan, hechas con distintos criterios, o sea, publicar dos datos completamente distintos como si fuesen comparables, como si fuesen correlacionables, como si fuesen equiparables. Eso ya no puede hablarse de mala ciencia, no puede hablarse de errores, no puede hablarse de un trabajo desprolijo. Eso es pseudociencia. Y estos tipos han adoptado esta mentalidad con no está revisado por pares, podemos publicar cualquier cosa. Y no es así. O sea, son BuzzFeed con prestigio, esta gente. Pero realmente no tienen un nivel superior. Y con esto, ojo que yo no soy ingenuo, no estoy diciendo que Nature y compañía no hayan tenido siempre un sesgo ideológico. Yo no creo en la neutralidad de la ciencia, eso es mentira. Ahora, una cosa es tener un sesgo y otra cosa es publicar bullshit sabiendo que es bullshit y creyendo que decir no hagan esto en casa, niños, esto no está revisado por pares, estás cubierto, no tenés ninguna responsabilidad con lo que publicaste. Eso me parece que es impresentable. Creo probable que el mundo vaya a la guerra. El mundo está en guerra. Hay una probabilidad del 100%. El mundo está en guerra. Acá hay algo que se suele confundir. Se suele creer que la guerra está definida por el combate. Que una guerra es una sucesión de batallas. Esto es un completo error. La guerra existe
Cuando dos personas, dos naciones, dos organizaciones, dos grupos religiosos, lo que sea, no, no se remiten a una ley en común, no aceptan ambos una misma ley. Eso es el estado de guerra. La batalla es solo un efecto, una consecuencia. Es el efecto más ruidoso, tanto en sentido literal como metafórico. Es lo que más llama la atención de la guerra. Pero la batalla no define lo que es la guerra. La guerra no es una sucesión de batallas. La guerra es la ausencia de una ley en común. Cuando dos cosas, dos grupos, dos personas, dos naciones no reconocen una ley en común, están en guerra. Esa es la esencia del estado de guerra. La batalla es solo un efecto. Si se quiere, el más importante, pero es solo un efecto. En este momento, el Partido Comunista Chino no reconoce ninguna institución por encima de sí mismo ni al margen de sí mismo. Y esto, si no lo supiéramos por el testimonio de desertores del Partido Comunista Chino, lo podríamos inferir a partir de su comportamiento en los últimos meses. O sea, el mundo está en guerra. Y esto no es una opción, es así. No es algo que podamos hacer nada para evitarlo, que esto ocurra. Ya ocurrió, ya estamos ahí. Otro tema que generó bastantes comentarios es el tema del homosexualismo en Grecia. Algo que dije muy de pasada, que querer hablar de lo que pasó en Grecia con conceptos modernos es un completo error. Y lleva tanto el que dice no, que esto era algo perfectamente aceptado en Grecia, o no, era algo condenado por la ley, simplemente no está entendiendo los documentos que trata de analizar. En el siglo XIX, el doctor Krafft-Ebing, un psiquiatra austríaco, clasificó se encontró con que mucha gente lo iba a consultar sobre problemas con su vida sexual. Iba a consultar al médico, a ver, les pareció una opción razonable, y se encontró con que no había estudios sobre el tema. Entonces, primero dijo, bueno, vamos a clasificar las enfermedades sexuales, las patologías sexuales, la patología del comportamiento sexual. Empecemos por definir qué es un comportamiento sexual normal. Krafft-Ebing se basó en la función reproductiva como el objeto, la causa final del sexo. Y no necesariamente que la actividad sexual tenga que buscar la reproducción, pero sí que esa es su finalidad natural. Identificó dos elementos de la vida sexual normal: la elección del objeto de deseo y la vía de satisfacer el deseo. Entonces, podía haber dos clases de patologías sexuales: la desviación o elección de un objeto sexual inapropiado, y la perversión o la elección de una vía de satisfacer el deseo inadecuada. Krafft-Ebing se dio cuenta que un hombre que tenía una acción sexual con otro hombre necesariamente era un desviado, porque entre dos hombres es imposible practicar el coito normal. Al margen de eso, identificó a algunas personas como homosexuales perversos, o sea, eran a la vez desviados y perversos. Esto llevó a un paisano suyo, el neurólogo Sigmund Freud, a cuestionar la existencia del instinto sexual, la figura del desviado perverso. A ver, si un tipo tiene un objeto de deseo que es inapropiado y una vía de satisfacción que es inapropiada, ¿qué queda para llamarle a eso sexo? ¿Qué queda para decir que es el mismo instinto? Es como el famoso cuchillo de Rivadavia, al que primero le cambiaron el mango y después le cambiaron la hoja. ¿Qué queda? Bueno, todas estas ideas son completamente modernas. Los griegos no pensaban así.
para los griegos el, el deseo era algo que simplemente existía, era no un castigo, era un destino divino, era algo que simplemente aparecía en el mundo. Por eso Eros era un arquero ciego, era una herida que caía al azar. Y distinguían entre el amante, la persona en la que estaba el deseo, y el amado. Y razonaron que el amado tenía un poder sobre el amante, porque el amante en el sentido del que ama, en el sentido literal del verbo. El amante, decía, estaba dominado, estaba poseído por el deseo de origen divino. El amado no, el amado estaba con la cabeza fría. Y esto le generaba una situación de poder. Entonces, siguieron razonando los griegos, tenía que haber una relación de poder en sentido inverso que compensase esta. El amante tenía que ser un hombre y el amado una mujer. El amante tenía que ser un hombre maduro y el amado un joven. Tenían que ser maestro-discípulo, etcétera, etcétera. Tenía que haber una relación de poder inversa que compensase esto. Podemos hacer 10.000 objeciones a esta idea y ya han sido hechas, pero así es como pensaban los griegos. Por eso, al querer meter a la fuerza en un molde conceptual, en unos términos que no eran los suyos, su comportamiento, sus ideas, parece una completa locura. Por ejemplo, que si no sabemos el fundamento, que la diferencia de edad en la relación no solo fuese algo que se toleraba, sino que era condición sine qua non para que fuese aceptado socialmente, parece un disparate si no conocemos el fundamento de eso. A esto me refería. Cualquier cosa que uno diga sobre la vida erótica de los griegos antiguos, usando una terminología que inventaron dos austríacos del siglo XIX, va a ser una completa tontería. Estuve leyendo una noticia de astronomía que me llamó mucho la atención. Han estado calculando cuánto mide el universo que habitamos. ¿Cuánto mide como mínimo? Es posible que sea infinito. Y nosotros vivimos en una especie de burbuja llamada esfera de Hubble, que es la distancia máxima que es posible ver desde la Tierra. Y no por una limitación técnica, sino por la misma naturaleza del universo. Nunca vamos a ver más allá de eso. Son unos 46.000 millones de años luz de radio en cualquier dirección. Eso es una esfera de Hubble. Pasado ese límite, el espacio se expande más rápido de lo que viaja la luz hacia nosotros. O sea, la luz que sale de una estrella más allá de ese límite jamás va a llegar a nosotros. Bien, a esto se conoce como el universo observable. Bien, en este estudio calcularon cuál es la curvatura mínima posible del universo observable y postularon que es como máximo un 1% de su extensión. O sea, el universo está curvado 1/100 del diámetro que tiene de un extremo al otro. Esta es una estimación sumamente prudente. Es muy probable que sea mucho menor la curvatura real si es que existe. Pero le concedieron un 1%. Ese fue uno de los datos que tomaron en cuenta. Otro fue que la radiación de microondas es más o menos igual en todas direcciones. Ese fue otro dato. Y tomaron en cuenta algunas cuestiones, algunos datos de la masa, algunas cuestiones más. Ok, esto no voy a entrar en los detalles técnicos.
Lo que me interesa es que calcularon cuánto tiene el universo, todo el universo, y llegaron a la conclusión de que en base a lo que vemos en nuestro entorno, en el universo observable, en base a lo que podemos, a la porcioncita que podemos ver del universo, tiene que ser todo el universo como mínimo 50.000 millones de veces el volumen del universo observable. ¡Wow! De ahí en más puede que sea infinito, pero como mínimo tiene que tener 50.000 millones de veces el volumen del universo observable. Y ahora bien, mientras que la infinitud es solo una hipótesis y probablemente lo sea siempre, no haya modo de comprobarlo, esto lo que tiene de interesante es que es desde cualquier punto de vista práctico lo mismo que el infinito. Es algo que está completamente por encima de nuestra capacidad de imaginarlo. Y que a diferencia de la hipótesis de que el universo es infinito, esto no es una hipótesis, esto es así. O sea, esto está demostrado o es altísimamente probable que sea así. Y realmente hace que cualquier fantasía de ciencia ficción de unas décadas atrás se quede corta comparado con la realidad. Quería compartir esta noticia que me llamó mucho la atención. Voy a ir cerrando por acá. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.